En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor ha venido a salvarnos, a curarnos de la terrible lepra del pecado que nos conduce a la muerte eterna. Es el primer milagro que escuchamos en el Evangelio de hoy, esa petición confiada, humilde y fervorosa que hace ese leproso al Divino Maestro. El segundo milagro es el que Jesús realiza a petición de aquel soldado romano que intercede por uno de sus criados que está paralítico y sufre mucho. Nuestro Señor alaba la fe de este hombre ante sus discípulos, ante aquellos que le seguían, porque aquel hombre no era judío, no formaba parte del pueblo de Israel, no era heredero de las promesas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y en cambio es alabado por Jesucristo. En verdad os digo, no he encontrado tanta fe en Israel. Os digo, vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Con estas palabras nuestro Señor anuncia esa llamada universal a la salvación, que todos los hombres lleguen a la salvación y lleguen al conocimiento de la verdad. Y al mismo tiempo nuestro Señor sentencia duramente la cerrazón por parte del pueblo escogido, y los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas, manifestando así el rechazo, la oposición, la dureza de corazón por parte del pueblo elegido. Como atestigua San Juan en el prólogo de su Evangelio, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. El día 18, fiesta antiguamente de la cátedra del apóstol San Pedro en Roma, daba comienzo el octavario de la unidad por la Iglesia, y el Evangelio nos ilumina claramente acerca de esta realidad, que es el misterio de la unidad de la Iglesia, pues la raíz de todas las divisiones, la raíz de todas las herejías y cismas, está en la terrible lepra del pecado. Es ahí donde radica, es ahí donde está la clave de la división, de la ruptura. Es ahí también, por tanto, donde hemos de poner nuestro empeño, nuestro esfuerzo, en la lucha contra el pecado, que es lo que nos separa de Dios y por consiguiente nos separa también de nuestros hermanos los hombres. Por eso el octavario de oración es una llamada a la conversión, a volvernos hacia el Señor, a eliminar las barreras que nos separan de nuestro Dios y de nuestro prójimo, las barreras del egoísmo, las barreras de los propios intereses, sean cuales sean, las barreras de las búsquedas de nosotros mismos. El octavario de oración es una llamada a la conversión, a romper las ataduras, las cadenas terribles que tenemos a nuestros pecados, guiados por nuestras malas pasiones, a romper esas cadenas que nos aferran a las cosas de este mundo que pasan. Buscar la unión con Dios, ese es el trabajo de la unidad, buscar la unión con Dios, pues así también podremos vivir unidos a nuestros hermanos. Parafraseando al apóstol San Juan en su carta, podemos decir que quien ama a Dios, ama a su prójimo, porque el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un embustero. El mismo apóstol San Pablo en sus cartas, repetidamente, constantemente, como un padre preocupado por sus hijos, exhorta continuamente a las comunidades cristianas a vivir con un solo corazón y con una sola alma, como así era al principio, en aquella primera comunidad, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero siempre donde hay personas hay ese problema que es el pecado, que lleva a la división, a la ruptura. Por eso el apóstol San Pablo hoy
en la misma epístola de los Romanos, exhorta a esta unidad, diciendo: no presumáis de listos, no devolváis a nadie mal por mal, no te dejes vencer por el mal, vence el mal a fuerza de bien. No juzgues, deja el juicio para Dios a quien le corresponde. Es necesaria para vivir la unidad una continua ascesis, búsqueda de la conversión y búsqueda de la perfección de la santidad, de la práctica de las virtudes. La fe del centurión y la alabanza del Señor nos recuerda esa llamada universal a la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad divina, este es el designio de Dios, pues Él nos ha creado para sí, y este es el sentido también de la propia existencia del hombre: conocer, amar, servir a Dios en esta vida para gozarle por siempre en la eternidad, en la bienaventuranza. Por eso tenemos esa obligación de buscar la verdad y, hallándola, adherirnos a ella. Todo hombre ha de buscar a Dios, todo hombre ha de buscar la verdad, todo hombre, encontrándola, ha de adherirse a ella. Y la verdad solamente puede ser una, y la verdad es Jesucristo, pues Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta voluntad divina de salvar, de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es la razón por la que el Hijo, el Verbo eterno, se hizo hombre y por nosotros murió y padeció en la cruz. Para ello, nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia y les dio los medios de la salvación, que son los sacramentos, por los que se nos perdonan los pecados y se nos confiere la gracia. Por esto, nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles a anunciar el Evangelio a todas las gentes. Id y anunciad a todos los pueblos el Evangelio. Quien crea y se bautice se salvará, quien se resista a creer se condenará. Dios quiere salvar a todos los hombres y quiere hacerlo a través de su Iglesia. Es esta la barca que nos ha de llevar al puerto de la salvación en el océano de la historia y de la propia vida. Hay que subirse a la barca de Pedro, a la barca del pescador de Galilea, para ser salvos, y así lo expresa esa máxima de extra ecclesia nulla salus: fuera de la Iglesia no hay salvación, porque solamente en la Iglesia se contienen los medios perfectos para alcanzar la salvación. Solamente en la Iglesia de Jesucristo, en la Iglesia de Cristo, podemos encontrar la salvación. Decir que todas las religiones salvan es un error gravísimo. Decir que todos creemos en Dios y aunque le llamemos de diferentes maneras, es el mismo Dios, es otro error gravísimo. Decir que todos vamos a ir al cielo, todos vamos a ir al cielo, es otro error y otro engaño. Nos gustaría, puede ser un buen deseo, pero no es la realidad. Que lo importante es el amor, no sé qué amor o qué llaman amor estos que dicen que lo importante es el amor. Que el infierno y por tanto la posibilidad de condenarse y de rechazar la gracia sea real y posible es otro error tremendo. Decir que el infierno no existe y que si existe está vacío. Decir que no se debe hacer proselitismo, que esto es un pecado gravísimo contra el ecumenismo y por tanto que la misión apostólica de la Iglesia, las misiones no tienen sentido, es otro error tremendo que lleva a las almas a la perdición, que lleva a que muchos se alejen de la fe o no lleguen a conocerla. Dios quiere que todos los hombres se salven y quiere hacerlo a través de su Iglesia. Pero la Iglesia no es un ente indefinido, no es un ente etéreo, sino que nuestro Señor Jesucristo, instituyendo la Iglesia, quiso darle una visibilidad. La Iglesia es una sociedad espiritual, pero es al mismo tiempo una sociedad de personas jerárquica, establecida bajo el gobierno de Pedro. Fijaos que ha habido también, pues en este sentido, ciertos errores
que llevan pues a falsas prácticas o a prácticas erróneas de ecumenismo. Yo tuve que escuchar de mi profesor de eclesiología decir que la Iglesia de Cristo es algo que se realizará en el reino de los cielos, que es algo a lo que tienden las diferentes confesiones cristianas. La Iglesia de Jesucristo es la Iglesia católica, una santa, católica y apostólica, gobernada bajo Pedro, bajo el cayado del Papa. O cosas modernas, como ahora está de moda en ciertos movimientos llamados Hakuna, de que se puede pertenecer a ese abrazo cósmico sin ser bautizado. Una terminología totalmente nueva, o vamos a decir más que nueva, neopagana o quizás incluso neoplatónica, pero que es fuera de la fe católica, fuera de la doctrina y de la tradición de la Iglesia. Se pertenece a la Iglesia de Jesucristo si se pertenece a la Iglesia católica. Jesucristo nuestro Señor quiso darle a su Iglesia una visibilidad, pues siendo una sociedad espiritual, lo es también humana, formada por hombres y que se realiza a través de los siglos en la historia. Y principalmente la Iglesia tiene un principio de visibilidad y este es el Papa, la figura de Pedro. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Allí donde está Pedro, allí está la Iglesia. No se puede, por tanto, ser Iglesia, no se puede pertenecer al cuerpo místico de Cristo, al margen de la jerarquía, al margen de los pastores que Cristo ha puesto para gobernar a su Iglesia. Uno de los errores del ecumenismo actual es pensar que la unidad es algo a conseguir en el futuro, que tenemos que ponernos de acuerdo, que mediante el diálogo podemos ir llegando a ceder unos y otros y llegar a una comprensión. La Iglesia ya es una. Así lo cantaremos en unos instantes en el credo. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. La Iglesia ya es una santa, católica y apostólica. La Iglesia es una porque uno es su Señor, una es la fe, uno es el bautismo. Cristo es uno y es el único pastor de la Iglesia, y también uno es aquel que Él quiso poner como cabeza y fundamento y piedra de su Iglesia, y este es Pedro. Uno es también el Espíritu Santo que vivifica y santifica a las almas en la Iglesia. Una sola es la esperanza, la fe y la caridad que acrecienta y posibilita nuestra relación y amistad con Dios. Uno solo es el sacramento que nos da inicio a la vida eterna y es el bautismo. Una sola fe, una sola práctica de sacramentos, una misma sucesión apostólica. Es hermoso recordar la conversión del beato Henry Newman, el cardenal Henry Newman, anglicano de nacimiento, y que en esa búsqueda de la verdad estudia la misma historia de la Iglesia y llega a comprender cómo ese error del anglicanismo fue un error de su tiempo, pero que rompía con la unidad, la sucesión apostólica y la tradición, en este sentido de una misma fe, un solo bautismo, un solo Señor. Tuvo la humildad necesaria para pedir la admisión a la Iglesia católica, rechazando el cisma, rechazando la posición anglicana en la que él había nacido y que no era culpable, pero en el corazón, en la conciencia, se le exigía buscar la verdad y adherirse a ella. ¿Qué podemos hacer nosotros por la unidad de la Iglesia? La Iglesia nos pide oración, que recemos, que hagamos sacrificios, que ofrezcamos penitencias. Es el mayor apostolado que podemos realizar en este sentido. Pero también nosotros estamos llamados a construir la unidad dentro de nuestra propia Iglesia, de la comunidad de hermanos que Dios nos ha dado. Cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada iglesia, allí donde se reúnen dos o más en el nombre de Jesucristo, forman parte de esa Iglesia. Y es en nuestra convivencia, en nuestro amor mutuo, en esa caridad que hemos de ejercer los unos con los otros, donde se va construyendo la Iglesia. Cuando no somos capaces de fomentar esta unidad, sino que somos todo lo contrario, elementos de división,
de ruptura, cuando estamos continuamente amenazando con nuestras críticas, con nuestros egoísmos, pues lógicamente así no trabajamos ni hacemos la unidad. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es el mandamiento nuevo del Señor. Para ello se necesita, y vuelvo al principio, la conversión del corazón a Dios nuestro Señor, ir a la raíz de la división, y la raíz es el pecado. Hemos de rezar por nuestros hermanos que con el mismo bautismo viven bajo el cisma y la herejía, para que vuelvan al seno de la Iglesia, bajo un mismo pastor, bajo un mismo cayado. Hemos de pedir también por todos aquellos que no conocen a Cristo, que viven en el paganismo, en el neopaganismo de nuestro tiempo. Hemos de pedir también por la conversión del pueblo judío, para que reconozcan en Cristo al verdadero Mesías que nos ha salvado de una vez del pecado y de la muerte. Hemos de vivir la unidad con Dios y con nuestro prójimo. Hemos de ser también almas misioneras. Cuando uno recibe una gran noticia, cuando uno encuentra un tesoro, necesariamente tiene que darlo a conocer a aquellas personas a las que aman. Si nosotros verdaderamente amamos a nuestro prójimo, hemos de darle a conocer a Jesucristo, pues Él es el tesoro escondido en el que nosotros podemos encontrar la salvación. El centurión así lo descubrió, aquel leproso así lo confesó, así también nosotros hemos de llevar a tantas almas a Jesucristo. Quizás no lo veamos, quizás no sea un trabajo fructuoso, pero hemos de confiárselo al Señor a través de la oración y a través también del propio testimonio de nuestra vida. Los paganos de la época de los romanos se admiraban de aquella unión y de aquella caridad con la que vivían los cristianos. Así lo atestigua Tertuliano. «Mirad cómo se aman», exclamaban asombrados los paganos. «Mirad cómo se aman». Y esto era el motivo para que muchos se convirtieran a la fe, llegaran al conocimiento de Jesucristo. La cuestión no está en que seamos muchos o pocos, en números, sino en el fin último, nuestra salvación, porque en definitiva es la salvación lo que nos ha de importar, la nuestra y la de nuestros hermanos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.